porque siempre el beneficio personal estará por encima de lo que Dios quiere hacer, siempre y cuando perjudique a una naturaleza caída. Yo he visto un testigo de Jehová desbaratando iglesia. No he visto un mitengarón desbaratando iglesia. Dios, no he visto un católico. Varón, me voy más profundo. Un satanista no lo he visto desbaratando satanista. ¡Wow! Pentecostal, al adventista, al mormón, al testigo de Jehová. Menos unidad en Cristo. División. Wow. ¿Qué comida ustedes están comiendo? Ustedes comenzaron en el espíritu y ahora terminaron en la carne. ¿Qué diablura de brujería que le están echando a la comida? ¿Qué miembro de la iglesia católica agarró y se puso en pie y salió de la iglesia católica y fue y levantó una iglesia católica? Lamentablemente, hoy en día es que cada quien quiere coger su parte. La parte que más le convenga. Y no, yo me quedo con el mulo. Exacto. Tú resuelves como tú puedas. Sí. Y entonces es cuando ahí está las partes, ahí cuando se muestran las partes de unidad. No, es por lo que ya está establecido en la palabra, dice la escritura, que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu. Es por eso que tú criticas demasiado, porque tú eres la carne. Dios mío. Gloria a Dios. Señores, en esta noche queremos hablar al respecto, Dios mío, de este tema. Voy a hacer una introducción. Antes de que tú entres la introducción, que la gente se acuerde del tema que está ahí. Claro. División disfrazada de visión. Escuche bien. Exactamente. Entonces, quiero hacer una introducción para poner en contexto todo el movimiento muy fuerte que ha pasado desde la palabra que sale de la boca del Eterno hasta lo que es el renacimiento de la iglesia que estuvo en el pensamiento del Eterno y cómo se materializa y cómo se vino dando a través de los tiempos. Señores, si bien es cierto, desde la antigüedad estamos estableciendo que Dios andaba buscando. Ok, es que está, se me hace un eco de los mismos micrófonos. En el audífono. Un audio está alto. No. Sí, como que el mío no es, ¿no? Sí, ahí. El mío no es tampoco. ¿Y dónde suena esa música? ¿Algo no es? No, la música está bien, pero el micrófono se está oyendo el programa. Sí. No, porque yo no tengo audio ahí. Ok. Seguimos. Desde el principio de los tiempos, el Eterno se había propuesto iniciar lo que era el plan de poder manifestar dentro de una raza inferior lo que tenía que ver con una unidad de familia. Ahora bien, descubrió qué es lo que se oye. Los audífonos, si lo pegan ahí, va a sonar ahí. Los audífonos, si lo quitan, lo pegan ahí, va a sonar en el micrófono. Pues era María que lo se pegaba ahí. No, María, por todos casos serios. Wow, pero Dios. Ok, seguimos. Ay, Dios. Entonces, el plan principal reposó en la familia. Y es allí donde viene Adán. Tú ahora sí, ministro. Claro. Wow, pero había división. María de por Dios. Entonces, el plan inicia desde una familia, ministro. Wow. Y desde esta familia, entonces comienza a surgir lo que era la planificación del Eterno. Posteriormente, todos sabemos, a la altura del capítulo 3 del Génesis, lo que entra como la transgresión
al mandato de lo que Dios había establecido. Y entonces es allí que Dios sigue interesado en lo que es el proyecto de la familia. Así. ¿Por qué? Porque estaba hablando de simiente y estaba específicamente buscando un linaje de donde viene la palabra genética, gen, genoma, genoa. Y es allí entonces que se levanta después de Adán. Estaba lo que era primero Abel, luego posteriormente entonces estaba Set. Y entonces luego, posteriormente vemos cómo de ahí comienza el nacimiento patriarcal. Entonces de ahí vemos que Noé, siendo el séptimo en la generación después de Adán, Dios mío. entonces posteriormente vemos donde entra lo que es una genealogía a través de Matusalén, Noé, los diferentes patriarcas, Isaac, Abraham, Jacob. Escuche esto, por favor. Y entonces ya cuando llega a Jacob, cuando llega a Jacob, la intención familiar cambia. ¿Cómo así? Ahora no se está hablando de una familia, sino que ahora, posteriormente, de los tribus de Jacob, viene entonces y cambia el lenguaje, y ahora el Eterno dice que ahora Él está buscando un pueblo. Wow. Ahora tenemos un pueblo que está siendo buscado por un Dios que quiere su pueblo, y ahora tenemos un Dios que pierde a su pueblo y quiere ahora recuperar su pueblo. Así es. Y es ahí donde entonces nacen las 12 tribus, donde comienza nueva vez la organización del diseño en el principio, excepto que en el principio fue un diseño familiar y se llevó a cabo hasta el tiempo que tenía que ver con los patriarcas, que ya es el último tiempo en Jacob, donde ahora ya no se habla de familia, sino que Dios estaba buscando un pueblo dentro de las demás naciones. Así es. Y es ahí que en el patriarca Jacob, entonces vienen las tribus y se le comienza a repartir tierra, así como la primera familia se le introdujo dentro de un huerto, un paraíso delicioso, el cual estaba ubicado al norte en un lugar llamado Edén. Ahora entonces la repartición de las tierras en las diferentes tribus, hay a una tribu la cual entonces tiene un mandato del Eterno y le dice: a ellos no me le den tierra, no me le den herencia. Y esta tribu tenía que ver con la tribu de Judá, la cual tenía que ver con la tribu de Leví, la cual entonces iban a ser los encargados de todo lo sagrado que tenía que ver con la adoración y el culto a Dios. Escuche esto. Y es ahí donde viene y crece el primer modelo como regla de autoridad y como regla para introducir la adoración que el Eterno está demandando. ¿Cómo son las formas? ¿Cómo es que se va a fiscalizar el sistema de adoración externo que ahora se tiene que hacer a través de diferentes artilugios visibles, lo cual tenía que ver con la construcción de un templo que era en diferentes carpas, dividido en 3 lugares? Y estaba
el lugar 1, que tenía que ver con los atrios, donde estaba lo que tenía que ver con los sacrificios. Lugar 2, el lugar santo, donde tenía que ver con la adoración a través de los aromas del incienso. Y número 3, el lugar santísimo, donde se manifestaba lo que era la misma presencia de Dios. Ahora la presencia de Dios necesitaba un lugar, un espacio y un ambiente para tener una manifestación visible dentro de la participación de este plano. Wow. Es como ahora el creador está pidiendo permiso dentro de lo creado para que lo que él creó le autorice a él manifestarse dentro de su misma creación. Dios mío. Y ahí lo que comienza es la limitación del creador hacia lo creado, reduciendo su expresión de gloria a lo más mínimo por el amor de manifestarse hacia lo que él creó, porque la máxima expresión del creador es su creación. Wow. Escucha aquí, porque hay gente que entienden que Dios lo necesita a ellos, no ellos necesitan a Dios. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué pasa allí? Que si vemos que en el modelo de familia eso no existía, porque cuando él crea las cosas, le da la ordenanza al hombre, le dice: soyuga, ejerce gobierno, ejerce dominio y tiene todas las cosas que te obedecerán, y todo lo que hay aquí es el complemento que tú necesitas, que se te suplirá por medio a lo que tú vas a hacer de acuerdo a la labor que yo te establecí, y únicamente tú lo que tienes que hacer es ejercer gobierno y dominio. Wow. Y allí no le establecieron cuántas horas debía orar Adán. Ay, 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 ay. ¿Cuántos textos de la escritura recitaba Adán? Tenía que recitar Adán? Dios mío. ¿Cuántas veces Adán tenía que ayunar? Ay, 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 ay. Dios mío. ¿Cuáles eran los días pautados para Adán congregarse? ¿Era una semana completa? ¿Eran 3 días a la semana? ¿Pero cuánto duraban los servicios? 2 horas, 3 horas, o lo que dura una vigilia. Ay, 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 ay. No había nada de eso, más sin embargo, no vamos más profundo. No había grupo de adoración. Ay, 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 ay. No había discipulado. ¿Quién da para la parte? Vayan agarrando. ¿Quién da para la parte? Ay, ay, No ay. había ninguna parte del ministerio quíntuple. No existían los pastores, no existían los profetas, ¿ah? No existían los maestros, no existía nada de eso. Y más sin embargo, el Eterno termina diciendo que todo era bueno. Ahora, ¿qué pasa allí? Y es que cuando el sistema que Adán tenía intrínsecamente natural, porque estaba interconectado con la primera mente, que es la única mente autorizada a la cual puede adorar, entonces tenía intrínsecamente una adoración interna que daba por gratitud lo que el Eterno quería, y esa adoración producía que todo lo creado le obedeciera al hombre, porque estaba en una estación sobrenatural que gobernaba todo lo natural. Wow. Por eso es que no tenía sistema de leyes que le gobernara, porque todo lo natural está regido bajo leyes. Por eso es que antes del hombre venir a la existencia, entonces lo que se crea como leyes dentro del tiempo, espacio y materia tiene una ordenación dentro de la gravedad de la ley dada por el Eterno para que no se mueva, y ese sistema funciona correctamente hasta ahora, desde el tiempo creado, bajo la ley divina, y nada se sale de su cauce porque está bajo la dirección de la ley de Dios y opera bajo ese sistema. Un sistema lo cual no puede corromperse. Dios mío. Ahora bien, el hombre no siguió el funcionamiento
y se corrompió. Por eso es que todo lo que obedece el funcionamiento de la ley divina hasta ahora está bajo ese funcionamiento sin falla. Wow. Porque no se ha corrompido ni se puede corromper. Es santo, es santo. Atiende aquí. Ay, agárrate, Ramón. Ahora, cuando el hombre entonces corrompe el sistema divino, entonces ahora el hombre entra lo que se conoce como la necesidad. Porque el hombre estaba completo. Ahora entonces resulta que la variación al sistema trae como evidencia que ahora el hombre no está completo, no tiene nada y se revela que ahora él necesita. La necesidad. La necesidad. Número uno, entonces ahora él ve que está desnudo y necesita vestirse. Wow. Ahora entonces se revela posteriormente que tiene hambre y necesita alimento, pero esto antes no era problema para el hombre. Dios mío. Porque si no, le dice el Eterno, pero ¿quién te enseñó eso si tú nunca has tenido necesidad de vestimenta ni tampoco necesidad de alimentación? Ahora el hombre tiene que proveerse todas las cosas porque ahora vive bajo un gobierno que como está caído no tiene nada porque todo es del Creador y él desistió del gobierno del Creador que le proveía todas las cosas. Wow. Ahora el hombre entra lo que es en el intercambio de lo que se conoce en una de las economías más antiguas que se conoce como la economía del trueque. El trueque. Dios ¿Cuál mío. es la economía del trueque? ¿Cómo así? Yo tengo algo variante a lo que tú tienes, yo te doy de lo que yo tengo para que tú me des de lo que tú tienes. O sea, eso es un negocio. Claro. Un intercambio. Un intercambio. Ahora el hombre comienza a intercambiar con Dios. Y lo vemos posteriormente con muchos hombres de Dios, citando uno de ellos, por así decirlo, Habacuc, dijo: no, porque si tú me bendijeres, yo haría tal y tal y tal. Entonces ahora hay un intercambio de lo que yo voy a hacer en obediencia a causa de lo que tú me vas a dar. O sea, que obedece por eso. Porque su obediencia es condicionada. No la obediencia natural que tenía antes de revelarse la necesidad, porque como no necesitaba nada, obedecía naturalmente porque lo tenía todo. Dios mío. Así es. Por eso es que se revela de allí el principio de la rebeldía. ¿Qué es el principio de la rebeldía? La rebeldía es la ausencia de las cosas a tal punto de conseguir lo que yo quiero en cambio a mi obediencia. O sea, yo no soy un trueque. Claro, yo no soy un rebelde porque yo quiero serlo. Yo soy un rebelde porque no consigo lo que quiero y por cuanto no lo consigo, entonces me opongo. Y me convierto, más que un rebelde, me convierto en un hasatán. Un adversario. En el que se opone. Es por eso que cuando dentro de una reunión se ofrecen diferentes puntos que no benefician a ciertos sectores o a alguien, en vez de unirme, no puedo unirme porque no hay beneficios los cuales me hagan a mí unirme a causa de lo que voy a recibir. Entonces, como la rebeldía va a revelar el fruto al cual obedece, yo lo que digo es: no, yo me opongo, no estoy de acuerdo y soy un hasatán, aunque lo que se esté planteando sea de Dios, porque siempre el beneficio personal estará por encima de lo que Dios quiere hacer, siempre y cuando perjudique a una naturaleza caída. Dios mío. Escuche esto, por favor. Esto es muy delicado, por favor. Porque estoy hablando de la conducta, de dónde nace lo que tenemos hoy como una herencia errática en el comportamiento dentro de las diferentes patologías que se manejan en nuestra zona de fe, en nuestras congregaciones, desde las esferas menores hasta las esferas mayores, llámese las diferentes áreas conciliares. Dios mío. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que ahora, en el tiempo de los patriarcas,
Entonces ahora envían a un hombre escogido llamado Moisés para que liberara ¿a quién? A un pueblo. Porque el diseño original es que ahora el Eterno quiere volver a realizar nuevamente el diseño original que tiene que ver con familia. Wow, tremendo. Porque según los datos estadísticos, conforme a lo que se conoce como la destrucción de las poblaciones de los diferentes pueblos, ellos exponen y dicen que lo más fuerte que tiene una población, un pueblo, oiga esto, son dos tipos de sistemas. Por eso es que para destruir una población, establecen las estadísticas que las bombas son insuficientes. Wow. Que se quemen o se devaste todo es insuficiente. Con eso no pueden destruir una población. Con que usted agarre y quiera desaparecerle de un mapa, con eso no basta para destruir una población. Porque ellos dicen, conforme a la estadística, que las dos cosas que mantiene una población a través del tiempo, lo más fuerte, número uno, es la familia, y número dos, tiene que ver con el sistema de fe. Wow. Si quedan dos que sean familia, la población vuelve y se restablece aunque haya ruina. Pero si quedan dos con el mismo sistema de fe de acuerdo, vuelven y se ponen de acuerdo y restablecen nuevamente la población. Así es. Entonces diríamos, ¿por qué no se ha restablecido la población de fe dentro del crecimiento dentro de nuestras comunidades? Es porque tienen que haber dos patológicamente y genéticamente de acuerdo, sea en sistema familiar o sea en sistema de fe. Porque de lo contrario será una división disfrazada de visión. Sigo mi punto. Ay. Eso está muy complicado. Sí, sigo mi punto. Pon atención a esto. Ahora bien, viene Moisés para rescatar el pueblo. Ahora el pueblo es rescatado. Pero ahora el pueblo, entonces, antes de salir, la ordenanza es que tenían que coger un cordero, no para el pueblo. Wow. Fíjate esto. Exactamente eso. Que ahora se cogió un becerro para el pueblo. Hay un becerro que es para el pueblo. Pero ahora el Eterno dice, no. Ahora necesitamos un becerro por familia. Dios mío. Tienen que traer un cordero por familia. Wow. Entonces la ordenanza era un cordero por familia, lo cual iban a consumir el cordero completo. No podían dejar nada. No pueden dejar nada. Dios, porque el problema es, y los mayores problemas que tenemos en nuestras comunidades de fe es cuando estamos comiendo cordero. ¿Qué tipifica el cordero? El cordero tipifica el Mesías. Hello, estoy hablando, por favor. Entonces, el Eterno dijo que por familia, o sea, estamos estableciendo que el cordero se come por familia de fe. Entonces, en mi familia de fe que toca comernos el cordero, entonces hay ciertos hermanos que les gusta el mulo del cordero, que les gusta el lado de la pechuga del cordero, pero ¿quién se va a comer la tripa del cordero? ¿Quién se va a comer los entresijos del cordero? Ramón, escuchate. ¿Quién se va a comer la colita del cordero que está pegada donde está el lado del ano? ¿Quién se va a comer eso del cordero? No quiero eso. Porque aquí hay partes que son difíciles de comer del cordero. Pero hay que comérselo. Pero el Eterno dijo que el cordero hay que comérselo completo. Entonces es probable que en esta noche nos estemos trayendo el mulo del cordero. Es probable.
Es probable que no te estemos trayendo la parte de la masa del cordero que mucho le gusta. Que todo el mundo fluye ahí. ¿Cuál es la masa del cordero? Ay. Veo llave. Veo apartamento. Veo visa. Te transiciona en una dimensión donde la provisión de riqueza se aproxima. No, todo el mundo. ¡Amá! ¡Échame otro pedazo! La pechuga. Ok. ¿Y qué vamos a hacer con la parte de la tripa? Nadie la quiere. Nadie quiere eso. Nadie quiere esa parte. Pero el cordero hay que comérselo completo. Y por familia. Dios mío. Porque Dios es un Dios de familia. De hecho, uno de sus atributos generales tiene que ver con el Padre eterno. El Abba Padre, el Abba Olán, el Padre eterno. Aleluya. Ahora bien, ahora entonces, este pueblo le dieron la encomienda que lo introdujera a la ley, a la tierra que fluía leche y miel. Es un tiempo donde había una originalidad de regresarlo de pueblo nuevamente para colocarlo como familia. Dios mío. Porque hay una transición de pueblo a familia, y es la transición que estamos hablando, que las comunidades de fe tienen que pasar en medio de sus relaciones. Debemos nosotros como comunidades de fe procurar pasar de ser un pueblo a ser una familia. Wow. Pero para ser una familia, Francis, no hay familia si no hay cordero. Porque lo que unificaba a la familia era el cordero, señores. Es imposible. Si no hay cordero, no hay familia. Hay pueblo, pero no hay familia. O sea, que tú me estás diciendo en pocas palabras que hay congregaciones que a la hora de cenar no se pueden reunir. Porque a la hora que se reúnen y sirven el cordero, empieza el pleito. No, yo quiero el mulo. Claro. No, yo quiero el mulo. Claro. Cómete tú la costilla. No. Claro. Y ahí empieza la contienda. No se entra la división. Exactamente. ¿Por qué? Porque están con la mentalidad de pueblo. Dios mío. Porque la mentalidad de familia se come el cordero. No, porque lo que a ti no te gusta, entonces yo me lo como por ti. Dios mío. Porque la mentalidad de familia establece 7:12 de Mateo. Así que todas las cosas que querrán que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos. Dios mío. Entonces, si a ti te gusta que por ti se coman la parte fuerte del cordero, ¿cuándo tú te la vas a comer por otro? Ramón. Porque que no se tolera eso. Entonces, oye esto. Ahora este pueblo entró a la tierra prometida. Ay, santo. Le están diciendo de que loco usted ahí, ministro. Amanda Rosales Ari, y este loco. Bendecimos. No te apures, Amanda. ¿Cómo te cordero? Que no vamos a comer esa parte del cordero por ti, tranquilo. Dios mío. Oye esto. Ahora bien, hay una parte que tenemos que ver. Y es que ahora, ¿qué generación entró a la tierra prometida? Dios mío. No fue la generación del pueblo, sino fue la generación de familia. Que vino a través de Josué. Oiga esto. Y aquí es que revela algo muy poderoso. Que el pueblo no va a poder entender nunca lo que es la mentalidad, lo que causa, lo que es reunirse para compartir el cordero. El pueblo no va a entender eso porque el pueblo nunca comió cordero. ¿Cómo así que no comió cordero, joven? No. Pero reciben a Jesús. No, el pueblo comió maná. Comió codornices. Comió cebolla. ¿Tú entiendes? Una cebollada. Lo que comió no fue porque el cordero es para la familia. Dios mío. Entonces, oye esto. Ahora bien, ellos en medio del desierto como pueblo vieron todas las grandes manifestaciones del Eterno. Vieron
columna de nube, columna de fuego, agua salir de la roca, maná descender del cielo. Vieron el mar abrirse y tragarse los enemigos. Vieron sus ropas que crecían con ellos. Tremendo. Y después que vieron toda esa manifestación, ¿tú sabes lo que hicieron, Francis? Ay, ay, ay. Que dijeron, vamos a preparar un becerro y vamos a decir que este es nuestro Dios. Ay, Dios mío. Porque es que la mentalidad del pueblo, aunque vea manifestaciones y milagros, siempre va... No, porque siempre van a esperar el otro hombre que siga manifestando. Porque el pueblo siempre va a seguir al hombre. Depende de las manifestaciones. El pueblo siempre va a seguir al hombre. ¿Por qué? Dios porque mío. el Eterno quería regir él al pueblo. Wow. Y el pueblo dijo, no, queremos que nos rija un hombre como las demás naciones. Sí, porque queremos ser iguales. Queremos ser iguales a ellos. Wow. Entonces es aquí donde vemos más adelante que después de los patriarcas, el tiempo de los profetas y posteriormente terminando en Malaquías, el último profeta, y entra entonces el Nuevo Testamento. Vemos entonces que allí viene y hay un nacimiento, amado hermano, de lo que tiene que ver con la iglesia. Así es. La iglesia siendo ahora el cuerpo de Cristo. Escuchen esto, por favor. Y viene el nacimiento de la iglesia. Pero ¿qué es la iglesia? ¿Cómo funciona este sistema? ¿Cómo funciona esta organización? ¿Cómo funciona esto que es de autoridad espiritual, amados hermanos? Wow. No tiene que ver nada con lo físico, sino que la iglesia es totalmente espiritual. Pero no del sistema espiritual que conocemos. Ay, ay, ay. ¿Cómo? Que fue una cultura que se heredó, que más adelante vamos a hablar de eso. Es un sistema que estamos hablando que crece en la unidad de cada miembro, siendo cada miembro partícipe los unos de los otros, aunque sean miembros que tengan menor ocupación que los otros, son útiles todos del cuerpo, siendo unos ayudantes de otros. Wow. Oiga aquí. Entonces estamos viendo de una unidad que se conforma. Así es. Es una unidad en una sola mente. Es una unidad en un solo pensamiento. Es una unidad en una sola visión. Es una unidad que funciona, como dice la Escritura, hasta que todos pensemos, hablemos y hagamos las mismas cosas. Una fe, un bautismo y un Dios. Wow. Entonces usted preguntaría, ¿de dónde nace en la iglesia la cual tenemos como sistema de fe todos los diferentes extractos y estamentos que han salido como visiones independientes, aunque pareciéramos que somos un mismo pueblo? ¿De dónde sale esto? Si el fundamento que el Mesías estableció y le dio a los apóstoles fue el fundamento el cual tenía que ver con una sola unidad en un solo propósito. Wow. Entonces, ¿qué pasa allí? Que todo viene a tomar otra forma cuando llegan los padres apostólicos, que fueron aquellos que tenían una gran cercanía con los discípulos y eran discípulos de los primeros discípulos que el Mesías había establecido. Y es allí donde viene y sale alrededor aproximadamente del año 80 al 180 después de Cristo. Los padres apostólicos, estos grandes líderes que fueron escritores cristianos de los finales del siglo I al siglo II.
y pusieron muchos escritos fundamentales para entender la fe. Y estamos hablando de algunos de ellos, por así decirlo. Clemente de Roma, discípulo de Pedro, conocido en su primera carta a los Corintios. Estamos hablando de Ignacio de Antioquía, discípulo de Juan, lo cual está enfocado en la unidad eclesiástica y la autoridad. Estamos hablando de Policarpio de Esmirna, discípulo de Juan, autor de la epístola a los filipenses y conocido por su martirio. Papias de Herápolis, conocido por su gran fragmento sobre los dichos del Señor. Hermas, autor del pastorado, un escrito apocalíptico y moral, escrito de los anónimos. Didanche, la enseñanza de los 12 apóstoles, entre otros padres apostólicos, quienes comenzaron a difundir lo que se ha recibido en primera instancia dentro del cristianismo. ¿Y qué pasó allí? Que entonces vemos que la primera iglesia naciente sufre los diferentes tipos de divisiones. Y es allí donde Constantino el Grande, en el 272 al 337 después de Cristo, fue el emperador romano célebre, el cual entonces comenzó a adoptar el cristianismo, el liderazgo con el edicto de Milán en el 313, y al trasladar la capital a Bizancio, rebautizándola como Constantinopla, y de allí entonces nace lo que se conoce como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y es allí que comienza lo que es la mezcla en el sincretismo de la doctrina evangélica, la cual se fue distorsionando dentro del mismo evangelio. Y lo más reciente que tenemos es el movimiento de la iglesia pentecostal, que no viene ni tiene que ver en nada con el pentecostalismo del primer siglo en el libro de los Hechos, sino que tiene que ver con su raíz en el principio del siglo XIX al XX, y está consolidada con el avivamiento de la calle Azusa en el año 1906 bajo el liderazgo del predicador afroamericano William J. Seymour. Este movimiento surgió de influencia del movimiento de santidad hueleyano, enfatizando una segunda experiencia tras la conversión conocida como el bautismo del Espíritu Santo. Y allí comienzan a nacer estas evidencias por hablar en lengua. El punto clave sobre su origen: los fundamentos se basan en la creencia de replicar los hechos narrados en el Nuevo Testamento de Pentecostés, el avivamiento de la calle Azusa del 1906 bajo la guía de Seymour y sus diferentes reuniones, que dio como finalidad, oiga esto, dio como finalidad el énfasis en la experiencia personal directa con la divinidad y una adoración emocional y enérgica. ¿Cómo así? Que si bien hace caso esto, estamos viendo de dónde nace las diferentes visiones que tiene todo el mundo individual. Ay. Y le ponen el sello de la divinidad, porque Dios me reveló, Dios me dijo, y comienza todo el que esté contrario a lo que Dios le ha dicho, le ha establecido a este hombre o a esta mujer. Entonces comienza esta gran batalla, y que se han armado dentro de muchas congregaciones. Salen con una visión después de unos 40 días de ayuno, de unos 20 días de ayuno, que Dios le habló. El líder de la iglesia tiene otro tipo de visión, pero como a este miembro, a este líder, Dios le habló de otra cosa, entonces el pastor principal, Dios no le habló de lo mismo, porque hay dos espíritus hablando dos visiones diferentes.
Entonces, como él sabe que Dios fue que le habló, pero el pastor sabe que Dios fue que lo llamó, entonces esos dos dioses no están de acuerdo. Entonces lo que hace el que Dios le dio la visión es que agarra y se va, monta otra iglesia, se lleva la mitad de los miembros, busca 4 sillas, busca 6 ojecines, monta una iglesia, iglesia pentecostal, la visión de Dios. Ay, 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 ay. Entonces, dígame usted, si a nivel eclesiástico nosotros como iglesias cristianas pentecostales debemos hacer un paro en cuanto a la revisión de las instituciones informales que se han levantado, nacidas de una visión que le ponen como sello a la deidad que Dios me dijo o Dios me reveló, que su centralidad de su funcionamiento, el requisito principal para instalarse es que sea un ignorante en las escrituras. Ay, 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 ay. Pero fue Dios. Porque de la escritura no saben nada, pero como fue Dios que me habló, y en visión. Ay, Dios mío. Entonces estamos siendo el hazmerreír en materia de fe, dirigiendo gente que son ignorantes totalmente de las escrituras. Wow. O si eso no es así, pregunto yo. Dios mío. Y escríbamelo ahí la audiencia. ¿Qué miembro de la iglesia católica agarró y se puso en pie y salió de la iglesia católica y fue y levantó una iglesia católica? Ay, Dios mío. ¿Qué miembro de la iglesia católica lo hizo eso, Ramón? ¿Qué miembro de la iglesia adventista se fue de la iglesia adventista y levantó una iglesia? Pero ¿qué miembro de los mormones se fue y levantó una iglesia? Ay, 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 ay. No hay uno que lo haya hecho, ni lo va a hacer, porque hay un orden que debe agotarse de una preparación para poder tener lo que es la herramienta necesaria para poder liderar las masas, las cuales si Dios te llamó, Dios tú vas a mío. formar y capacitar. El problema del ministro de estos últimos tiempos es que todo el tiempo se ha visto división en cuanto a lo que es las congregaciones. Cuando veamos el nuevo pacto, veamos que estaban los fariseos, los escribas, los saduceos, los celotes y nuestro hermano católico romano, Ay, Dios que era mío. lo que estaban gobernando el pueblo santo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, cada quien tenía su jala, porque cada quien quería que se llenara su mezquita o su congregación, donde la cual ellos daban la clase de la Torá. Pero desde el Viejo Testamento había un hombre que venía para enderezar toda esa falsa doctrina que había en ese tiempo. Dios mío. Y ese hombre era Juan el Bautista, un hombre que no comía lo que ellos comían y comían lo que le mandaron a comer. Por eso veamos tantas personas que están comiendo cosas que lo que están haciendo daño. Wow. ¿Por qué? Porque están dando mucha doctrina que lo están empachando. Por eso Pablo dice en una de sus cartas, Gálatas insensato, ¿quién lo fascinó? Dios mío. ¿Qué comida ustedes están comiendo? Ustedes comenzaron en el espíritu y ahora terminaron en la carne. ¿Qué diablura de brujería que le están echando a la comida? Ay, ay, ay. Por eso veamos que cuando el profeta Eliseo está haciendo un guiso, saltó uno a muerte en la olla. Ay, Dios. Porque hay doctrinas que están dando en estos últimos tiempos que lo que tú crees que viene de Dios no viene de Dios, sino viene del hombre. Wow. Entonces, porque Dios tuvo que levantar un hombre, profeta y maestro, para ese tiempo, refiriéndose a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista hace su presentación, lo primero que Juan comienza a predicar, un mensaje corto pero poderoso. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, arrepentido y convertido para que sea borrado vuestro pecado, para que venga tiempo de refrigerio. Y todos los días Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán, pero no le bajaba el mismo mensaje. Por eso Jesús dijo que un reino unido no puede ser dividido.
Entonces lo que más se está hablando en estos últimos tiempos es de divisiones en las congregaciones, iglesias pentecostales. Porque cuando una gente no está al nivel de esa persona y quiere hablarle de lo mal que está esa persona le dice: tú no estás a nivel para tú venir a reprenderme a mí, o para tú venir a acercarte a mí. Para tú poder venir a hablar conmigo, tú tienes que estar al nivel mío. Entonces, para hablarle de niveles a esa gente, de los fariseos, los escribas, los saduceos, los celotes, los romanos, le mandaron un Juan el Bautista que era maestro en la Torá y también era profeta. Wow. Entonces, cuando Juan el Bautista llega, lo que hay es un desorden, como era en estos últimos tiempos. Wow. Por eso veamos muchas personas revolteándose en las congregaciones que no están endemoniadas, pero lo están haciendo para traer una reacción, para que digan que Dios está ahí donde Dios no está ahí. ¿Cómo así, varón? Usted está tocando algo muy fino. Tenga cuidado, ministro. Que tengan cuidado. Yo estoy hablando por la palabra. Juan el Bautista, Jesús le dijo a Judas: Satanás, lo que tú vas a hacer rápido. A lo rápido. Pero Judas no se manifestó. Pero vieron gente que se manifestaron, varón. Pero no Judas. Pero no es Judas que tiene que manifestarse todo el tiempo. Entonces, hay muchas personas que están endemoniadas en las congregaciones que no se manifiesta. Que no se manifiesta. Ahí sí. Entonces, hasta que no llegue un Jesús, no va a haber manifestación en las congregaciones. Wow. Por eso veamos, varón, que cuando llega Juan el Bautista, le hicieron preguntas, pero los hablativos de esa persona en aquel tiempo era con preguntas y respuestas. Tú me hacías una pregunta, yo te daba otra pregunta. A ver, ¿qué tú me contestabas? Por eso le preguntan a Juan: ¿quién tú eres? ¿Tú eres Elías? No. ¿Tú eres Isaías? No. ¿Tú eres Jeremías? ¿Daniel? ¿Moisés? No. ¿Y quién tú eres? Yo soy la voz que clama en el desierto. Pero en un desierto, ¿a quién tú le clamas? Wow, ¿a quién tú le hablas? ¿A quién tú le dices? ¿Con quién tú estás hablando? ¿A quién estás profetizando? Juan está clamando por lo que viene y lo que estaba hablado allá atrás, que era una sombra de lo que había de venir. Wow. Por eso Juan el Bautista viene alineado con la palabra, porque a lo que él estaba hablando no eran ignorantes, pero se hicieron ignorantes. Wow. Se hicieron ignorantes de la palabra, haciendo doctrina de hombre y haciendo tantas cosas que Dios no le mandó. Por eso veamos que de Malaquía a Mateo hay 400 años que no albó. Y cuando Juan llega, la voz que clama en el desierto dice: yo vengo en la frecuencia del reino para poder hacer causa y estrago en las almas de la gente y en el corazón. Entonces veamos gente y queramos gente en estos tiempos que traigan el nivel del cielo, la frecuencia del cielo. ¿Y cuál frecuencia es esa, varón? La frecuencia de Jesús. La frecuencia de Jesús. Por eso veamos que hay gente cuando hablan. El apóstol Pablo dice: si tú profetizas, si tú hablas, si tú ministras y no tienes amor, tú estás en otra frecuencia. ¡Wow! ¡Dios mío! Porque la misma Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Y esas cinco religiones que estaban en ese tiempo estaban castrando a la gente. No habían cómo ser salvos, porque la doctrina que estaban dando eran doctrina torcida muy lejos de lo que dice la Torá. La Biblia dice, en la Biblia de nosotros, Reina Valera Católica, versión evangélica. ¿Cómo así, varón? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Giancarlo, atención, Giancarlo. Giancarlo, agarra esto. ¿Por qué yo digo la Reina Católica versión evangélica? Porque la Biblia que nosotros usamos es de Roma. Entonces, lo que nos han enseñado es de Roma. Lo que nos han querido dar es romano. Pero si sin embargo Joel, que es maestro, sabe de la Torá, sabe hebreo y puede hacer que sepa para el idioma. Si Joel comienza a hablar algo que tiene que ver con el hebreo, hablando en hebreo, dicen que es un religioso. Porque lo que más molesta es cuando una gente despertó su mente y tú todavía estás dormido. Dios, ¿cómo así? ¿Cómo así? Repite eso, menino. Lo que más hace daño en las congregaciones es una gente que se ha despertado. Wow. Por eso la Biblia dice: no le eches pelas a los cerdos. Wow. Porque cuando tú traes algo diferente a lo que esa gente no está impuesto a comer o a escuchar,
te van a poner a ti como pusieron a Joel hace rato. Y ese loco. Pablo dijo, tolérame mi locura. Dios. Porque la locura de Dios es locura para los que se pierden, no para nosotros. Entonces, déjanos nuestra locura de la palabra. Por eso a Pedro le dijeron, mira, ahí están los romanos. Están encojonados. Están incómodos. ¿Y qué tengo yo que ver con eso? No, porque ustedes se han descuidado de darle comida a los huérfanos, a los peregrinos, a los desahuciados, y a ellos no le están haciendo casa. Pedro dice, búsquense 7 hombres llenos de Dios que hagan ese trabajo, pero nosotros no podemos descuidarnos de la doctrina de la palabra. Dios. Entonces el problema es que tú no estás estudiando las escrituras. Pero cuando tú ves una gente que quiere educarse, quiere echar adelante, a ti te molesta. Y aquella persona que quiere la verdad de Cristo. Dios. Por eso la Biblia dice, despierta tú que duermes. Yo le estoy diciendo, tú estás muerto. Despierta, porque Jesús habla de los muertos o los que duermen como el que está muerto. Despierta tú que duermes para que te alumbre. ¿Para que te alumbre quién? La luz de Cristo. Y tú puedes entender el misterio de la palabra. Si tú no lees, tú no puedes tener parte en la palabra. Dios mío, por eso veamos tanta gente diabético predicando de la palabra. ¿Cómo así diabético, mi niño? Seco, varón. El que la diabetes tiene azúcar se vuelve un cadáver. Dios mío. Eso está fuerte. Y la Biblia dice, sé lleno del Espíritu Santo, que no hay espacio para nada. El problema más grande es cuando una gente piensa sin pensar. ¿Cómo así, varón? ¿Cómo así que una gente piensa sin pensar? ¿Cómo se piensa sin pensar? Dáteme ese código ahí. Ya es un espíritu. Varón, esa frase, oye, eso está muy contundente. El hombre que piensa sin pensar. No, Ramón, explíqueme eso ahí. El apóstol Pablo en una de su carta dijo, todo me es lícito. Él está pensando. Pero volvió a pensar, dijo, pero no todo conviene. Pero él pensó. Dios mío. Sí, pero hay muchos que piensan, pero no piensan lo que viene atrás de ese pensamiento. Dios. Se fue la luz. Porque él piensa. Es lo que viene después de lo que tú hagas, de la causa que tú hagas. Dios mío. Por eso hay gente que piensa sin pensar. Dios me dijo que pusiera una iglesia en tal lugar. Pero tú te pusiste a pedirle a Dios y a pensar que fue Dios que te mandó a dividir la iglesia. División disfrazada de visión. Porque piensan sin pensar. La Biblia habla de un hombre que Dios quería que hiciera algo, que fuera una guerra. Dijo, mira, si eres tú que me estás hablando, yo voy a poner esa almohada ahí mañana, que aparezca todo por orilla, agua, pero esto que quede seco. Al otro día cuando se levanta, el hombre ni se cepilló ni se lavó la cara. Déjame ver la almohada. Dios mío. Está seca, Dios tiene el asunto. Ahora hay revés. Mañana que amanezca esto mojado, pero alrededor que esté seco. Al otro día por igual salió corriendo a ver su almohada. Dios mío. La almohada está seca por alrededor. Está mojado. Entonces gente que está poniendo iglesia sobre mojado y no en lo seco. Por eso Jesús dijo que hay gente que están haciendo congregaciones. Uno lo hizo en la arena, otro lo hizo en el lodo, pero uno lo hizo en la piedra, en la roca que es Cristo. Pero ¿a dónde tú estás edificando tu iglesia, tu congregación? Si fue Cristo que te mandó. Yo he visto un testigo de Jehová desbaratando iglesia. No he visto un mitengarón desbaratando iglesia. Dios. No he visto un católico. Varón, me voy más profundo. Un satanista no lo he visto desbaratando satanista. Dios mío. Pero sí yo conozco evangélicos que han desbaratado iglesia evangélica. Dios mío. Cierra el programa ya. Miren, ¿cómo tú me dices a mí? Culminamos, familia. Que tú eres sana doctrina si la doctrina tuya está enferma. Porque la Biblia dice que habiendo una pared, este hombre está contundente. los que estaban de este lado israelitas, los que estaban de aquel lado gentiles, él desbarató esa pared. Ya no hay israelitas. Uno. Ya
griego. Dios. Ya no hay romano. Wow. Ya no hay venezolano. Wow. Aquí somos todos reyes y sacerdotes. Pero oye ahora, Ramón, que ahora hay pentecostal, al adventista, al mormón, al testigo de Jehová, menos unidad en Cristo. División. Wow. Ahora, entonces, nótate esto. Por eso Jesús habla, escucha esto. Por eso Jesús habla en el libro de Juan, capítulo 8, verso 31. Jesús hablando dijo: entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seré verdaderamente mi discípulo. Verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En este grupo había visiones, pero divididas. Claro. No estaban en unidad. Claro. No podían caminar unidos porque estaban divididos, aunque lo vean juntos. Exacto. Hoy en este tiempo estamos viviendo las mismas circunstancias. Claro. Donde están juntos, pero divididos. Así es. Entonces Cristo revela aquí de ahí y revela un principio poderoso. Lo primero es discípulo. Tú no puedes ser discípulo de Cristo si primero no permaneces en la palabra. Y lo que estamos viendo en este tiempo es que hay muchos dogmas y muchas congregaciones y no hay palabra. El problema es, varón. Espérate, y no hay palabra de Dios. Entonces, es imposible ser un discípulo de Cristo. Es imposible ser parte del cuerpo de Cristo donde habita la división. Así es. En la división no habita Cristo, porque Cristo vive en plenitud. Es por eso que todo el cuerpo de Cristo va direccionado a una sola visión. Entonces hay demasiada visión en este tiempo. Sí. Y una de las cosas que dicen: Dios me dijo. Sí. Dios me dijo que te dijera esto. Pero cuando leemos la escritura en Proverbios, dice dice la escritura en Proverbios, vamos a buscarlo aquí. Proverbios capítulo 18, si bien recuerdo, que el que busca su deseo busca su propio deseo, su propio bien. Su propio bien. ¿Por qué? Porque no está direccionado conforme a la palabra. Entonces, cuando la persona no se somete a la palabra, no es discípulo, aunque exprese que es discípulo. Porque Jesús comienza a decirle: si ustedes quieren ser mi discípulo, mi palabra tienen que permanecer. Y entonces, ¿qué acontece? Que esos discípulos ahora entran en un nivel de liberación. Pero no liberación de que cayó endemoniado. No liberación de que botó el pomo por la boca. No. Cuando habla de esta liberación aquí tiene que ver con el conocimiento pleno en la palabra. No lo que dice Ramón, no lo que dice Joel. ¿Qué dice la Biblia? El concilio. No lo que dice el concilio. ¿Qué dice la Biblia? No lo que dice el librito. Ay. Es lo que dice la Biblia, porque el problema es ese. Si no nos vamos a lo que está establecido en la palabra, entonces, ¿sabe qué va a acontecer? Yo voy a decir: no, es que esto no es de Dios. Porque Dios se me reveló en visión a mí. Sí. Y Dios me dijo que yo soy pastor. Sí. Y Dios me dijo que yo soy evangelista. Y Dios me dijo que yo soy apóstol. Pero nunca te dijo que te arrepientas. No, y que después que están en actividades, por eso es que le dan la voz de alerta a los ungieres. Ujieres, que no va a pasar. Entonces, ¿tú me entiendes? Varón, tú sabes cuál es el verdadero problema, varón, que están haciendo una réplica de cristianos, pero no están haciendo una réplica de Cristo. De discípulos. Wow. Porque el discípulo quiere parecerse a Cristo, pero cualquiera en las congregaciones es cristiano. No que se va a parecer a Cristo, entonces, varón, es que es parte de Cristo. Exactamente, por eso Pablo dijo: sean imitadores de mí, como yo he sido imitador de Cristo. Entonces Pablo que está diciendo: ustedes tienen que educarse, formarse para que sean verdaderos cristianos. Por eso en el pueblo de Israel un niño de 8 años que tiene que saberse casi la mitad de la Torá. Pero aquí una gente con 10 años en la iglesia no se sabe ni el primer libro de Génesis. Entonces ahí es que está el problema. Cuando llama a la iglesia, tal día es día de enseñanza bíblica, estudio. Ese día está la iglesia como la boca de un viejo, vacía. Y que mire, yo difiero con eso de que tal día de estudio. No puede haber un solo día que no haya estudio, porque el motivo de reunirnos es para estudiar la escritura. De que toda esa mueca de que hoy es día de que yo quede, no, todos los días tiene que ser día de estudio de escritura. No, es que es mejor predicar. Si no, hermana María, ¿cómo es mejor predicar que enseñar? Dale para allá. Hubo un principio con el que Joel empezó que me gustó bastante, que fue lo del cordero, y que para cada cordero hay una familia. Entonces, lamentablemente, hoy en día es que cada quien quiere coger su parte.
la parte que más le convenga. Y no, yo me quedo con el mulo. Exacto. Tú resuelves como tú puedas. Sí. Y entonces es cuando ahí está las partes, ahí cuando se muestran las partes de unidad, de lo que se está hablando ahora mismo. Por ejemplo, en Efesios 4 dice: solícito en guardar la unidad del espíritu en un vínculo de paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Dios. Y si hay un Dios, ¿por qué hay 3 dioses? Ay. Y si hay un bautismo, ¿por qué entonces hay varios? Entonces, ahí es que está la división disfrazada de visión. Ahí es que yo llego, que yo digo, Dios mío, pero estamos estudiando la palabra para nuestra conveniencia. Porque cuando tenemos que reprender a uno, agarramos la palabra. Pero cuando se habla de la división, de la unidad, nos olvidamos de la palabra. El problema de María, que antes cogían la parte que le convenía de cordero. Pero como Jesús vio que había mala fe, él dijo, yo lo voy a arreglar ahora, ya no va a haber cordero. Ahora ella dijo, yo soy el pan de vida. En un pan no hay de qué lado tú coges más bueno. Ajá, no hay más porque bueno, el pan es todo lo mismo. El pan es pan por donde quiera. Por eso él dijo, yo soy, este vino representa mi sangre. Entonces la gente estaba pensando que Jesús estaba diciendo que tenían que comérselo a él literalmente como caníbales. Este es mi cuerpo. Tiene que comer mi cuerpo y beberse mi sangre. La gente decía, pero este hombre está loco, ¿cómo no vamos a comer su carne? Pero Jesús no está hablando literalmente, sino del pan y del vino. Así es. Por eso que cuando este muchacho, José, le quitan la túnica, que ya Dios no está en túnica, no está en túnica, ni está... Dios mío. Ya Dios no está en eso. Entonces José le quita la túnica. Pero matan un cordero y ensucian la túnica de José con la sangre del cordero. Pero cuando José está preso, ¿cuáles dos van que le ilumina el sueño a esas dos personas? Va un copero y un panadero. Ahí está la misma teología refiriéndose a la sangre y el pan refiriéndose a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando matan cualquier animal, cualquiera quiere coger de lo que conviene. ¿Qué le pasó a los hijos de Eli? Por estar cogiendo de las mejores carnes del sacrificio sin ser de ellos. Porque aquí hay que tener problema. Cuando yo quiero coger lo que me convenga del evangelio, pero no quiero vivir como lo que me manda el evangelio. Es por eso que me llamó la atención lo que María leyó, el verso 3, porque dice el texto específicamente solícito, oye, en guardar la unidad del espíritu. No te dice a ti solícito a que guarde el concilio. No. Dice solícito en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque dentro Pablo se dio cuenta que había gente que no soportaban al hermano. Y entonces, al no soportar al hermano, Pablo le comienza a decir, oye, yo le ruego que andéis como es digno de vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor, como decía Ramón ahorita. Entonces ese es el problema, que hoy hemos traído mucha división porque no tenemos paciencia para soportar a mi hermano, que quizá en el momento no lo puedo comprender el nivel de entendimiento que tiene de revelación de la palabra, y entonces lo cuestiono, pero no me voy a la palabra. No. Me voy a lo que dijo el concilio. Exacto. El concilio dice que no puedo usar esto. No puedo usar esto, pero vete a la Biblia, dime qué dice la escritura. ¿Por qué que la escritura? Porque está diciendo solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Pero la mayoría de cristianos en este tiempo, la mayoría tienen enemistad con su prójimo. Claro. No hay casi todo. La mayoría tienen enemistad. Sí. Pero lo ve predicando, lo ve orando por los muertos y resucitan, lo ve liberando y de todo, pero tienen enemistad aún en la familia. Claro. No se hablan con sus hijos mucho. Sí. Entonces el texto está diciendo, con humildad y mansedumbre, sopórtalo en amor. Entonces es necesario poder entender que como iglesia ya tú no eres direccionado por tu propia concupiscencia para que tú lo obedezcas. Ahora el Espíritu de Dios te direcciona, porque ahora tú eres parte del cuerpo. Entonces siempre digo, muchos decimos que somos iglesia, pero a la hora que el Espíritu de Dios nos quiere guiar, no lo dejamos.
¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no reacciona al Espíritu. Así es. Porque estamos desconectados del cuerpo de Cristo, pero estamos conectados al concilio. Claro. Estamos conectados a la congregación, pero no estamos conectados a la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, que es una iglesia que ama, que respeta, que guarda el vínculo de la unidad del Espíritu y el amor. Entonces, que perdona, que pide perdón, pero la mayoría ven a su prójimo que cayó en pecado, ven a su prójimo que está apartado del evangelio. Hermano, tengo amistades mías que me han escrito a mí, que me escriben: varón, después que me aparté de la iglesia, un cristiano no me escribe casi, un cristiano no me saluda, y eso me duele, hermano, cuando esas personas con la herida que tienen me escriben para decirme, no para decirme que van a volver para la iglesia, me escriben para decirme: varón, cuando yo me congregaba ya nadie me saluda, nadie me llama, pero cuando yo estaba en el evangelio todo el mundo me buscaba. Pero ahora que estoy apartado, nadie me busca. Entonces, el trabajo de la iglesia es hacer entender, despertar a aquel que está durmiendo, que vuelva a Dios. Pero ¿cómo lo va a hacer volver a Dios? Tú dando mal ejemplo, tú hablando mentira, tú cuestionando a tu prójimo, tú señalando a tu prójimo, ¿crees que va a volver? Porque este es el problema, Joel. Estamos orando para que Dios traiga a los amigos. Estamos orando para que Dios traiga a los descarriados. Sí. Pero cuando entonces los descarriados vienen a reconciliarse, lo primero que le dicen: hoy tienes que quitarte eso. No, tú sabes que, los casos más grandes que agarran y le echan un boche hasta de que lo que se va a morir, si va y le topan un instrumento, que eso está ungido. Eso está ungido. Y le dan más valor a una cosa que a una gente, que a una persona. Ay, Dios mío. Que por eso que hay muchos creyentes que quieren gobernar el territorio. Sí. Pero no vida. No vida. En Cristo. Mire, entonces es por eso que el Espíritu de Dios siempre quiere direccionar a la iglesia para que haga el verdadero trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de la iglesia? Seguir edificando el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo se va a edificar el cuerpo de Cristo? Con los dogmas tuyos, con lo que tú piensas, con lo que tú crees. No, se dejó algo establecido. Con lo que yo siento. Que es la palabra, que hay que entender el detalle, que vamos a entrar para allá ahora. Que Dios me reveló. No, porque es que yo no siento que eso es de Dios. Ay, y tú tienes que sentir que es de Dios. Dios mío. La Biblia no te habla de que sientas, la Biblia te habla a ti de convicción y certeza. Es por esto que en estos tiempos, Joel, estamos viendo demasiada gente. Yo no siento que eso viene de Dios. Es que tú nunca lo vas a sentir. Nunca lo vas a sentir que viene de Dios, porque lo de Dios no se siente, lo de Dios viene discernido por el Espíritu. No hay que no pueden sentirlo, porque el problema es que ellos han creado el Dios de su mente, y los que no ven alineados con su mente, ellos no lo van a sentir. ¿Y qué? Porque ¿cómo se ve? Que desde que es uno de los del grupo mío que coge el micrófono, ¿cómo se...? Cuando coge el micrófono, otro hermanito que de otro lado, que no le simpatiza, tú lo ves, se tranca. No, y hablando, hablando, o cruzan los brazos. Este está seco. Y le hacen guerra de que mire, este está seco. Pero oye, cuando estaba el hermanito tuyo, tú zapateando, brincando, la silla. Cuando cogió el otro que tú no lo conoces, entonces tú cruzas los brazos, le haces guerra. No es el mismo Dios que está predicando nada. Entonces es una división disfrazada de visión. Entonces mira que lo que pasa, que estos hermanitos comienzan a difamar a ese prójimo, porque es que ellos están en emociones, no en el espíritu. Así es. Porque mira, observa esto, o azótale esto, mira. Cuando un miembro puede tener el discernimiento espiritual, es una persona con madurez espiritual que discierne. ¿Qué es discernir? Discernir por el Espíritu, no por lo que tú piensas, lo que tú creas o lo que tú pienses en tu mente. No, es por lo que ya está establecido en la palabra. Dice la Escritura que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Es por eso que tú criticas demasiado, porque tú tienes la carne. Dios mío, pero... Y tú puedes ser un natural aunque hable lengua. Ay, que sigo siendo natural. Tú puedes ser un natural aunque se manifieste el milagro. Es que los milagros no se manifiestan ni que porque que le hablo en lengua, porque es otro detalle. Porque, ay, mira, cuando Jesús, cuando el mundo Jesús de los mensajes de él habló en lengua. No hay registro. No, muriendo. Pero mira Jesús. Mira Jesús sabiamente. Dice la Escritura que Pedro había pasado la noche entera tirando la red. No pescó nada.
Jesús cogió la barca de Pedro, empezó a darle un sermón, la palabra. No empezó a criticar como tú. Sí, di que, mira este no ha pegado no adora, la noche. Este no alaba. Atiende de que yo me voy a subir a la barca, desde que yo empuñe el micrófono. Tú no ves la gloria que va a caer. El sacudimiento. Pero mira la intención de Jesús, nunca fue esto. La intención de Jesús fue edificar al oyente. Exacto. Y mira lo que provocó. Lo que provocó la edificación, porque eso es lo que trae la edificación a la iglesia. Cuando un líder, un pastor, un evangelista, cualquiera que vaya a enseñar la escritura, procure leer bien la Biblia. Sí. Para que no vaya a llevar el testimonio suyo. Sí. Lleve el testimonio de Cristo. Así es. Que hay que libertar, porque es que tú con tu testimonio tú no vas a libertar a nadie. No. Tú lo que vas a seguir, ¿tú sabes qué? Llevando vergüenza. Sí. Sí. Llevando vergüenza para que otros digan, wow, pero mira qué diablura. Sí, Dios lo sacó de ahí. Sí. Sabemos que Dios te sacó de ahí. Pero no siga compartiendo eso. Comparte a Cristo. Porque lo que va a transformar es Cristo. Y dice que en la escritura que Pedro pasó la noche entera y no había pescado nada. No. Jesús comienza a dar el sermón. Pero antes de eso, Pedro estaba limpiando su red. Claro. Porque el problema es ese. Que los mismos ministros solamente estudian la Biblia cuando van a predicar. Wow. Pero Pedro dijo, wow, no pasé la noche entera y no pesqué nada. Jesús vio eso. Coge la barca, comienza a darle el sermón. La multitud escuchando, Jesús preparando el ambiente por la palabra. Claro. Y ahora terminó el sermón y le dice, Pedro, boga más adentro conmigo, ven. Claro. Y mira a Pedro, la decisión de Pedro. Señor, yo pasé la noche entera por no haber pecado nada, pero en tu palabra. Exacto. Echaré la red. No en tu crítica. No. Ay. En la palabra. Porque si lo critican, no entra, él lo apea. Varón, bájese de ahí, mi hermano. Varón, es por eso que hay muchos ministros que no crecen espiritualmente. Sí. Porque el ego de ellos, la visión que ellos llevan, es una visión que trae división. Claro. Y al tenerlo dividido, por lo está disfrazada de que fue Dios. Claro. Es por eso que se juntan contigo y dicen, wow, varón, Dios me mostró esto de ti, Dios te va a bendecir fuerte. Ajá. Pero no, yo no quiero que Dios me bendiga porque ya Él me bendijo desde antes de la fundación del mundo. Claro. Yo tengo que hablar ahora en convicción y obediencia para que eso se manifieste día tras día en mi vida. Así es. Es por eso que yo no necesito que tú ores por mí ni que para bendecirme. No, ya Dios me bendijo. Ahora yo tengo que someterme a la palabra para poder ver el cumplimiento de lo que ya Dios dijo. Ramón. Pero oye esto. Ahí mismo para el turno. Que cuando el Mesías establece la escritura, hay una transformación en Pedro. Y luego boga mal adentro. Luego entonces cogen los peces que las redes se rompían de tanto. Oiga bien. Y entonces ahora tuvieron que llamar más personas. Pero no solo eso. Wow. Sino que oye esto. Que ya cuando Pedro entendió el nivel de percepción por la palabra. Lo que para él era su mayor bendición. Que era hacer una pesca como la que hizo con el Mesías. Ahora resulta que después que la palabra trajo el alumbramiento a su entendimiento, ahora lo que era una bendición para él, ya no es una bendición. Ay, Dios mío. Porque cuando le dieron todos los pesos, ¿sabe lo que él hizo? Dice que lo dejó botado. Dios mío. Y se fue para el Mesías. Wow. Porque cuando tú entiendes el nivel de entendimiento que te trae la palabra, te direcciona. Que ya tú sabes que lo más importante no es lo que yo siento. No es lo que yo siento. No es el carro. No es el apartamento. No es la cuenta con lo... No. Es la palabra que me direcciona a Cristo. Así y eso es así, hermano Ramón. Mira qué bonito dice esto en 1 Corintios capítulo 5 en su verso 9. ¿Por qué nos ha puesto Dios para ira? Oiga esto. ¿Por qué? No ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivimos juntamente con Él. Wow. Varón, oiga lo que está hablando aquí. No ha llamado Dios para ira. ¿Qué es una ira? Una persona que esté incómodo, que esté, como digamos aquí en República Dominicana, alterado, encojonado, casi en nivel demonio. Yo no soporto a ese varón. Bravo. Yo no soporto a ese pastor. Yo no soporto a ese ministro. Pero tenemos que volvernos, como dice en Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos. Cada hueso se juntaban con su hueso. Pero no había división de los huesos. Lo que pasa es que los huesos estaban en lugares que no tenían que estar en los lugares que tenían que estar. Porque eran tantos huesos que entre tantos huesos se remeniaron. Dios mío.
Es por eso lo que y se juntaron todos. Que hay gente que está donde no tienen que estar. Y otros están donde no pueden estar, sino donde tienen que estar. Entonces, los huesos estaban donde no tenían que estar. Por eso, cuando él dijo, háblale a los huesos, esos huesos salieron de donde estaban, de cada lugar, y comenzaron a unirse a su propio esqueleto. Lo que pasa es que hay mucha gente que no entiende que todo aquello que nos llamamos cristianos somos del único cuerpo que es Cristo. Entonces, si tú eres pastor, al lado tuyo hay otro pastor, porque tú estás en una iglesia que tenga 5,000, 7,000, 3,000 miembros y aquel tenga 20, no lo menosprecie. Ese hombre del mismo cuerpo está haciendo un esfuerzo que tú no sabes lo que está pasando para levantar esa congregación. Entonces no te hagas tú el Majin Buu de la película. Que tú eres el que más poder tiene, que más ruge, el que más hace. No, eso es por la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo. Si veamos la Biblia, había hombres de diferentes tipos de manifestaciones, pero ellos sabían que no eran ellos, que era el poder de Dios obrando sobre ellos. Un hombre llamado Esteban, dice que predicó un sermón. Por eso fue un sermón desde allá atrás. Comenzó con nuestro padre Abraham y terminó de Jesús. Tú sabes dónde estaba el problema de Esteban, que cuando estaba terminando el mensaje, dijo, ese Cristo que yo predico y que murió y resucitó fue el que ustedes mataron. Dios mío. Porque lo que menos le gusta a la persona que te recuerden el pecado que tú tienes. Por eso Jesús, cuando llama a Pedro y le enseña la revelación del manto de los animales que puede comer y que no puede comer, él le dice, ninguna cosa inmunda yo he comido, Señor. Y tú lo sabes que nosotros no podemos comer a esos tipos de animales que son inmundos para nosotros los israelitas. Pero Jesús no le estaba hablando, el Padre no le estaba hablando de los animales, sino le estaba hablando de los gentiles. Por eso cuando llega la gente, él le dice, ve, y no dudes, que a ti te gusta dudar. Pedro coge para allá por donde lo mandaron. Pero cuando llega allá donde lo mandaron, ¿qué es lo primero que Pedro expresa? Nosotros los israelitas, se nos es imposible estar juntos a ustedes los gentiles que son inmundos. Pero ya Pedro se le dijo que ya lo santificó. Entonces un hombre que todavía no ha aceptado al Señor Jesucristo, pero ya estaba santificado. El problema es cuando llega gente que o los que están ministrando creen que son inmundos, pero ya Dios lo llevó porque ya lo santificó. Pero para el que lo está viendo dice, llegó Jezabel. Llegó un pipero. Llegó uno que recoge basura. Llegó un atracador porque yo lo conozco. Llegó un alcohólico porque yo sé quién es. Llegó un marihuanero porque yo sé dónde compra la droga. Pero lo que tú no sabes es que ya Dios santificó ese que tú te llamas inmundo. Es por eso. Oye esto. Por eso que en el libro de Isaías, en su capítulo 6, cuando se le manifiesta la revelación al ministro, ¿qué dice? ¡Ay! Yo que habito en un pueblo de labios inmundo. Él reconoció. ¿Y qué tú crees que pasó? Dios mío. A él lo santificaron. Por eso vemos gente que todavía no entienden que cuando le dan la parte para presentar al predicador, le dicen, pásale el carbón encendido a ese inmundo. Pero todavía no ha entendido que ya ese hombre ya está santificado. Pero por la visión de ellos todavía es un inmundo igual que Pedro. Está dividiendo. Y escucha esto, Ramón. La Biblia dice, Jesús hablando, él expresa y dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Aquí Jesús está dando un punto específico porque no cualquiera se niega. Así es. No cualquiera se niega. Tú puedes hacer de todo, pero negarte, no cualquiera lo hace. Solamente lo hace el que ha nacido de nuevo. Claro. Es por eso que cuando el hombre... Cuando el hombre entiende el principio de negarse a sí mismo, te está hablando a ti. Recuerda que Cristo va a morir en la cruz del Calvario. Mientras Jesús no ha muerto, hay persecución, hay pleito, hay contienda. Pero todo aquel que luego de Cristo morir y resucitar, que entregó su vida a Cristo, anda en vida.
Así es. Es por esto que la iglesia está viva, aunque muchos dicen que la iglesia está vacía. Sí. Que la iglesia no tiene unción, que la iglesia está fría. No depende de eso, lea la Biblia. Es tan tal, Ramón, que yo he escuchado gente que dice, no, ese hombre no tiene unción. Ese hombre no tiene el Espíritu Santo. Ese hombre no tiene el fuego de Dios. Porque mire cuál es su perspectiva. Su perspectiva es que no fluye ni ruge como él, así. ¿Tú me entiendes? Sí. Es por eso. ¿Tú me entiendes? Entonces, la unción del Santo es por medio del Espíritu, y todo el que está unido al cuerpo de Cristo tiene esa misma unción. El problema es que tú te estás dejando influenciar de los pensamientos negativos, influencia que te dicen que tú no tienes la unción, que te dicen a ti que tú no tienes el fuego. Tú tienes todo eso porque ya tú recibiste a Cristo. Ahora lo que tú necesitas es la comprensión y el entendimiento de la palabra, porque el problema es que tú tienes, vuelvo y te lo repito, tú tienes el entendimiento del dogma del concilio tuyo. Que eso fue todo lo que introdujeron ese tipo de pensamiento, lo que leímos en la introducción y lo que hablamos en la introducción con relación a todo ese sistema de pensamiento que tiene la iglesia hoy en día, fue traducido en esos movimientos que nacieron. Y por eso que está la división. Trajeron esta distorsión a lo que la escritura está estableciendo. Que exactamente. Y no todo, entonces ahora se someten a la palabra. No. Y es por eso que ahora hay un grupo que es de santidad y hay un grupo que es liberal. Sí. Pero en Cristo no hay ni uno así. De que liberal y santidad, no. La Biblia dice que somos un pueblo adquirido por Dios. Dice nación santa. ¿Para qué? Para que anuncie, escucha bien, dice el texto, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Pero hoy vemos los testimonios de fulano, los testimonios de fulano, los testimonios de fulano. Lo invito para que dé testimonio de fulano, lo llevo para que dé testimonio de fulano, pero nunca lo llevo para que me hable de Cristo. No. Nunca lo llevo para que me predique a Cristo. No. Pocas personas tienen prédica de Cristo, por eso la mitad del mensaje te hablan en lengua. Sí. Después de la mitad del mensaje en lengua, te hablan 5 minutos del testimonio de ellos y después empiezan a orar porque no tienen Biblia. Viral en lengua. No tanto eso, ministro. Que en este país, no sé en aquellos países, llámame a uno que tenga un testimonio que era un delincuente o un changó, un petró, un brujo, hechicero, que una persona que sea maestro en la palabra. Wow. No, porque eso no emociona. Es que hay un desconocimiento que cree que el testimonio de esa persona, porque Jesús dijo que donde quiera que sea este evangelio, esta mujer será hablada por testimonio y para testimonio. Pero ¿cuál testimonio? No es de la mujer. El testimonio de Cristo que está hablando. Wow. ¿De qué ellos hay un testimonio? Escucha esto, mira lo que dice el pastor Marco Sosa Molina. Hace mucho que tengo un tema que le titulé Persecución dentro del mismo pueblo. Wow. Pastor, ese pastor es de Jabón, creo, si bien recuerdo que vamos pronto para allá. Ese pastor va a estar aquí y lo vamos a tener aquí en la cabina prontamente. Él va a estar aquí en Santiago. Y será de bendición, pastor Marco. Dios me le bendiga mucho. Tremendo. Señores, recordándole la actividad, la Asociación de Evangelistas mañana su gran congreso de reforma y avivamiento en la iglesia del pastor Nicolás Polanco, que está conectado ahí. Pastor Nicolás Polanco, envíenme la ubicación de la iglesia, mi WhatsApp personal, para enviársela a los demás hermanos, la ubicación de la iglesia. Mañana gran congreso de avivamiento y reforma, Asociación de Evangelistas y Misioneros de Atoyaque, Belén, en la iglesia de nuestro pastor Nicolás Polanco, en la palabra la evangelista y profeta Joana Polinal y el evangelista Samuel Sosa. Así que, por favor, vamos a darnos cita en este gran congreso poderoso mañana que tendrá la Asociación de Evangelistas. Señores, esto no se queda aquí, sino que seguimos con la segunda parte de División Disfrazada de Visión. Yo pensé que el pastor Río Andrés que está entrando ahí de Colombia. Así que vamos a dejar a nuestra hermana María que haga una oración para así despedirnos en este momento, en esta noche. Amén. Amén, amén. Amantísimo oh, gloria Dios, a Jesús. Padre de la gloria, te Santo adoramos, tú eres, te bendecimos, amado mío. Te damos gracias bendecimos por esta noche, nombre, por la Padre enseñanza, amado, Dios, impartida en esta noche, amado mío. Te presentamos a cada uno de los presentes, Dios. Mira las peticiones, Señor, que han puesto en el chat. Espíritu Santo de Dios, que sea usted obrando en sus vidas, Dios. Bendice nuestras vidas, guárdanos, Padre, y ayúdanos cada día más a andar conforme a tu palabra, a andar en unidad como tú dices en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús.
Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Señores, Shalom, Shalom. Desde el primer Santiago de América para el mundo, la escuela de las redes. Y muchos perseguidores tenemos. Sí, sí. Ministerio Caminando por la Palabra. Aunque haya muchos perseguidores, eso anuncia. Seguimos comiendo el cordero completo. Que seguimos comiendo el cordero completo. Señores, recuerde: división disfrazado de visión. Dios te bendiga. Shalom, shalom. Hasta el próximo domingo. Ahí está.